Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. En esta oportunidad quiero hacer un llamado muy respetuoso a todas las instancias públicas y privadas del país para que juntos creemos un ambiente propicio y de esta manera podamos continuar construyendo el andamiaje jurídico de las reformas en materia de telecomunicaciones que se aprobaron el año pasado. Esto debido a una serie de acontecimientos que han ocurrido en el legislativo, de los que me quiero referir. Por eso hoy parte de esta convocatoria tiene que ver con que estoy pidiendo una aclaración a la mesa directiva de la Cámara de Diputados por un aparente error o un aparente descuido que cometió al turnar un punto de acuerdo que fue propuesto por el de la voz, que fue aprobado en comisiones de la Comisión Permanente, que fue aprobado por el Pleno de la propia Comisión Permanente y que estaba dirigido al Instituto Federal de Telecomunicaciones y de manera para mí inexplicable fue contestado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, enviamos un comunicado, un exhorto a un instituto autónomo y nos responde una dependencia del gobierno federal. Permítanme hacer una relatoría de los hechos. En la sesión de la Comisión Permanente del día 22 de enero, presenté un punto de acuerdo por el que se exhortaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones a determinar los agentes económicos preponderantes en el sector de telecomunicaciones. Este punto de acuerdo a la letra dice: se exhorta al Instituto Federal de las Telecomunicaciones a fin de que en el ámbito de sus facultades intervenga para hacer cumplir las condiciones establecidas por el Constituyente Permanente en el transitorio octavo, fracción primera, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, y en ese tenor de ideas proceda a resolver de manera prioritaria la preponderancia de los agentes económicos en el mercado de telecomunicaciones involucrados directa o indirectamente en la retransmisión de señales radiodifundidas. Esto es lo que decía el punto de acuerdo que se puso a consideración de la Comisión Permanente el día 22 de enero. El 28 de enero, este punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad en la tercera comisión, y al día siguiente, es decir, el 29 de enero, en la sesión de la Comisión Permanente, se puso a votación el proyecto de dictamen ante el Pleno, que lo votó de manera favorable y en sus términos, en los términos que les acabo de explicar. En el trámite legislativo del referido punto de acuerdo, pues se cumplieron todas las etapas como marcan las normas tanto del Poder Legislativo como de la propia Comisión Permanente. Lo que correspondía entonces era que a través de la mesa directiva de la Comisión Permanente pues se notificara al Instituto Federal de Telecomunicaciones de este punto de acuerdo para que a su vez pues el IFETEL emitiera una respuesta. Sin embargo, y este es el punto que a mí me preocupa, el 13 de febrero pasado, a las 16:40 horas, recibí en mi oficina del Senado de la República este oficio, el oficio de GPL 6227-1273, relativo al expediente 398, en el que se anexa una supuesta respuesta por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al punto de acuerdo que, hago énfasis, le habíamos dirigido al IFETEL. En la SCT responde tal cual que la institución, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no es competente porque el Instituto Federal de las Telecomunicaciones es autónomo. Esa es la respuesta que nos da la SCT, que nos envía la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y la SCT nos dan copia diciéndonos que ellos no tienen competencia porque el IFETEL es autónomo. Bueno, desde luego
nunca está de más decirlo, por supuesto que la motivación para suscribir este punto de acuerdo, la motivación de los legisladores que lo votaron en la tercera comisión y la motivación de los legisladores que lo votaron en el pleno de la comisión permanente, nunca fue hacer un punto de acuerdo preguntándonos si el IFETEL es autónomo o no. Creo que como redactores y como legisladores que estuvimos involucrados en la reforma en Telecom, sabemos perfectamente bien que el IFETEL es autónomo. Por eso se nos parece muy extraño que el SST ahora nos dé una respuesta cuando no se les estaba haciendo una pregunta, para decirlo de manera muy llana. Quisiera hacer énfasis en que esta supuesta respuesta de la SST no es y no fue en ningún momento la destinataria del exhorto contenido en el punto de acuerdo aprobado por la permanente, lo cual se puede determinar de manera muy clara con la simple lectura del título o del resolutivo único. Por eso, amigos y amigas de los medios de comunicación, creo que en estos casos y en lo que se está discutiendo y moviendo en materia de Telecom, no caben los errores ni caben los malos trámites por ninguna de las instancias. El sector de telecomunicaciones es de la más alta prioridad en México. Como todos sabemos, es un sector de alto dinamismo tecnológico y económico que requiere de reglas claras y actores comprometidos con los intereses de la sociedad y del país. Hoy a nadie escapa esta enorme discusión nacional sobre el tema de la preponderancia de los agentes económicos en el mercado de telecomunicaciones. La reforma en Telecom tuvo como propósito emprender acciones específicas para la reordinación de los mercados y entre ellas estaban estas medidas aplicables a los agentes económicos preponderantes, la desagregación de redes, las obligaciones concretas respecto al ofrecimiento de señales radiodifundidas y de retransmisión en la televisión restringida, lo que se conoce como must carry y must offer, así como la regulación del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. En estos últimos días, pues fuimos testigos cómo distintos actores empresariales se han pronunciado respecto a este tema, e incluso fuimos testigos también todos de la participación de un juez local para comunicar la falta de competencia de IFETEL sobre este tema y del anuncio de la Presidencia de la República sobre el inicio de una controversia constitucional para resolver este asunto de la competencia. Cada actor, pues, está haciendo lo que cree que es mejor para sus intereses y cada actor espera salir beneficiado o mantener sus condiciones de ventaja en el mercado con la emisión de las leyes secundarias y normas administrativas producto de la reforma constitucional en el sector. Por eso creo que es momento que las instituciones del Estado asuman su papel regulador, asuman su papel de árbitro y asuman su papel de conductor de las diferencias entre actores del mercado. Por ello, me extraña mucho que un punto de acuerdo aprobado por unanimidad en el que se exhorta al Instituto Federal de las Telecomunicaciones a proceder a resolver de manera prioritaria el tema de la preponderancia de los agentes económicos, pues se extravíe en el camino. Creo que bajo este ambiente que se ha creado las últimas semanas sobre el tema de telecomunicaciones, es inconcebible y no abona en nada que por aspectos administrativos o por aspectos burocráticos o incluso no nos vayan a salir con un pretexto de que fue el tema de la mensajería la que se confundió, las instancias del Poder Legislativo no puedan hacer llegar a un organismo autónomo como es el IFETEL algo tan sencillo como un punto de acuerdo que fue aprobado por la Comisión Permanente. Aquí surgen diferentes interrogantes. Primero, ¿por qué se le envió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el requerimiento de respuesta del punto de acuerdo y no al IFETEL? Segundo, queremos saber, y también hacemos un llamado a la SST, a que dé muestra del oficio que recibió o si la respuesta que nos envía la hizo de manera oficiosa o si atrajo el tema para sí por alguna otra razón. Creo que corremos el riesgo de caer o que se suponga que el Poder Legislativo también está ejerciendo prácticas dilatorias para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no determine la preponderancia de los agentes económicos en el mercado.
o si simplemente fue un error, pues también que se aclare. Creo que corremos el riesgo desde el legislativo que también la sospecha sobre intervención poco clara que ahora afecta al Poder Judicial, pues también, permítanme la expresión, nos salpique en el Poder Legislativo. Por ese motivo es que también anuncio que el pasado viernes 14 de febrero envié un oficio que ya ha sido recibido por parte de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dirigido obviamente a su presidente, al diputado Ricardo Anaya Cortés, para solicitarle que aclare si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió una copia de conocimiento del punto de acuerdo dirigido al IFETEL y erróneamente contestó sobre un tema que no le correspondía, o si erróneamente se turnó a esta dependencia en lugar de haberlo turnado al IFETEL. Tratándose de cualquier, de uno o de otro, del otro caso, no se puede decir que la respuesta al exhorto de la Comisión Permanente al IFETEL haya sido recibida, simplemente porque este instituto no la ha emitido. El Poder Legislativo, en sus mecanismos, como los puntos de acuerdo, no puede conformarse con pensar que otra institución nos responde. Lo aclaro, seguimos esperando la respuesta de IFETEL, que a la fecha no ha llegado. Por eso, insisto, si se trata de un error administrativo, simplemente que se corrija, porque por situaciones como estas, si no se aclaran con prontitud, solo seguirá abonando en crear confusiones, retardar respuestas y dejar bajo sospechas a instancias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo e incluso a instancias a las que se les dotó de autonomía constitucional. Hoy más que nunca creo que el Poder Legislativo debe actuar con el mayor de los rigores en sus procedimientos y observar que cada disposición administrativa se apegue a la normatividad y, por supuesto, se apegue siempre al buen juicio. Eso es lo que quería informarles, amigos y amigas de los medios de comunicación, y estoy también a sus órdenes para alguna pregunta al respecto y cualquier cuestión de seguimiento. Sí, senador, nada más preguntarle si ya hay una posición en la bancada en este conflicto que está con el IFETEL, y también preguntarle de que la diputada local Estela Damián está anunciando que mañana se va a presentar en el Senado esta iniciativa para regular el consumo de marihuana. Si ustedes, todas las corrientes lo están respaldando, y usted en lo personal si ha consumido o no marihuana. Muchas gracias. Primero, respecto a los temas que nos convocaron a esta conferencia de prensa, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de IFETEL y la seguiremos esperando. Creo que es lo que nos corresponde. En este momento esta posición es a título personal porque por tres razones. Primero, porque fui promovente de este punto de acuerdo. Segundo, porque como presidente de la tercera comisión me correspondió a mí encabezar la sesión en donde se aprobó. Y tercero, porque la bancada del PRD en el Senado me nombró a mí integrante de la comisión permanente que sesionó en diciembre y en enero, y por eso lo estoy haciendo en este momento a título personal. Este es un tema que yo llevaré mañana a la previa del grupo parlamentario para hacerla del conocimiento del grupo, y en su caso pues también hacer un exhorto por parte de todo el grupo. Yo creo que en este asunto hay una coincidencia en que si se dotó a un instituto de facultades para declarar preponderancia, pues que lo tiene que hacer, pero de todas formas en este momento es una posición a título personal. Respecto al otro asunto, yo creo no ha habido todavía una posición concreta del grupo parlamentario ni unificada. Hemos seguido de cerca el trabajo que ha hecho el senador Mario Delgado. Sin embargo, sobre ese tema en particular, como no es un tema que ataña a mi estado, a Chiapas, allá no se está discutiendo el asunto de la despenalización de la marihuana, no tengo mayor opinión al respecto. Creo que se deben de revisar absolutamente todas las medidas para combatir el tema de las drogas, del tráfico de drogas, desde una perspectiva de salud pública. Eso lo comparto plenamente, pero le corresponderá a los legisladores
de la Asamblea, pues hacer este punto. Y sobre la pregunta personal que me contesta, pues no puedo decir que no, pero tampoco castigo ni creo que sea un asunto, y ojalá no se personalice entre quienes están involucrados, porque pareciera que hoy escuchaba que a otro diputado, Ferber Lausarán, le hacían la misma pregunta, y ojalá no se ponga en esos términos de que quienes están impulsando estas medidas lo hagan por un asunto de consumo personal. Me parecería irresponsable de ambas partes, pero yo en mi caso le puedo contestar que no. Senador, buenas tardes. Con este tema de la controversia constitucional que se lleva a la Suprema Corte por para deslindar todo este asunto que ocurrió la semana pasada, en su opinión, ¿a quién favorece? Decían los comisionados del IFETEL que a ellos los fortalece, pero en su opinión, ¿a quién y cómo los favorece esta controversia? Y también saber si ya se tiene contemplado cuántos tribunales especializados van a existir para dirimir este tipo de cuestiones. Gracias. Sí, sin duda me centraré primero en la segunda parte del comentario. Sin duda creo que el tema de los tribunales va a ser fundamental justamente para que se puedan dirimir este tipo de casos y no haya otras instancias que de manera oficiosa pues intenten entrarle al quite por intereses que pues solo ellos conocen. Yo coincido que el tema de la controversia fortalece al IFETEL, pero si algo fortalecería aún más al IFETEL sería hacer uso de las facultades constitucionales que nosotros le dotamos y declarara el tema de la preponderancia. Creo que aquí hay un asunto muy claro. En el transitorio octavo están establecidas las condiciones para que lo pueda hacer. No se necesitan esperar a una ley secundaria en la materia para hacerlo. ¿Qué fortalece a las instituciones? Hacer uso de sus facultades. Espero que lo hagan pronto. Muchas gracias.